Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este discipulado Conociendo a Dios a través de la Biblia. Mi nombre es Gonzalo Reina y es verdaderamente un placer el tenerlos hoy en esta ocasión que vamos a tratar un tema que va conectado precisamente con el tema anterior en el cual hablamos de la creación, y en esta ocasión hablaremos de la creación y las doctrinas básicas. Y fíjense una cosa, haciendo un recorrido rapidísimo, hablamos de que la Biblia es clara al decir que todas las cosas fueron creadas por Dios. Esto lo vimos en Génesis capítulo número 1, nos narra cómo fue que Dios hizo cada una de estas cosas. Y ahí también se narra la creación del hombre. Solamente para tener fresco dónde está la creación del hombre, si nosotros vamos a Génesis, el capítulo número 1, versículo número 26, dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y versículo 27 lo leo también: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, la Biblia es clara al decir que fue Dios quien creó al hombre y la mujer. Y el debate sobre la creación o evolución ha sido pues tenso durante años. Para muchas personas pareciera como que los dos lados están gritándose el uno al otro sin que nadie los escuche. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero pareciera como que no hay un acuerdo. Y lo que sucede es que pareciera como que se trata de desacreditar al otro. Los evolucionistas desechan a los creacionistas, es decir, los evolucionistas son aquellos que creen en la evolución y los creacionistas a los que creen que Dios creó todo. Y lo que sucede generalmente es que la gente que cree en la evolución, los evolucionistas, pues los rechazan eh, ignorándolos porque creen que no coincidimos con lo que la ciencia dice. Y los creacionistas acusan a los evolucionistas de participar en conspiraciones engañosas para silenciarlos. Pero no se trata de descartar los argumentos de ninguna o de las otras partes porque pareciera como que son muy exagerados, sino simplemente hay que decir que se debe de tener un diálogo en el cual haya esa apertura para escuchar. Ahora, como sucede, y esto es algo bien importante, porque en estas cosas que aparentemente son secundarias, lo que uno cree en relación con la creación va a jugar un papel sumamente importante en cómo lo ve la teología en general y en el Evangelio particularmente, es decir, esas buenas nuevas. Entonces, la forma en la que uno ve la creación tiene un impacto eh, dentro de la teología bastante importante, y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Porque fíjense una cosa, la doctrina, es decir, lo que creemos con relación a la creación, es lo siguiente: que toda la creación fue creada literalmente en 6 días de 24 horas. No hay millones de eras. Luego, los eventos de la creación ocurrieron tal cual se describen en Génesis 1. Y esto es algo que no podemos nosotros comenzar a alterar a fin de acomodar alguna cuestión o alguna creencia. Ahora bien, los días de Génesis representan un marco dentro de la teología, es decir, el estudio de Dios
dentro del cual se está narrando lo que efectivamente Dios hizo. ¿Ok? Entonces, no queremos, con todo esto no estamos diciendo alguna cosa que parezca una locura o que sea algo descabellado, una expresión que se ocupa, porque si la Biblia lo está diciendo, es porque así es. Y cada una de las palabras que están en la Biblia son inspiradas por Dios. Así que originalmente Dios inspiró para que se escribiera esto. Y les voy a revelar cómo fue que yo hice la tierra. Entonces, hay muchos, mucha gente que puede argumentar que no son días de 24 horas cuando se van a las raíces hebreas, pero cuando nosotros comenzamos a comparar lo que la ciencia que está observando y reportando sin ninguna tendencia personal, lo que ve y observa, nos damos cuenta de que efectivamente nosotros vivimos en una tierra joven. Ahora, el hecho de la creación, tal cual lo narra la Biblia, es algo maravilloso porque nos está hablando precisamente del poder de Dios. La Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios, ya da por hecho la existencia de Dios, no discute la existencia de Dios, pero además comienza a decir algo muy importante, y dijo Dios. No hubo preparación alguna, no hubo consenso de, bueno, a ver qué vamos a hacer, sino simplemente lo creó Dios por su palabra. Ahora bien, cuando nosotros decimos que son días de 24 horas, hay un apoyo bíblico importante. Y ese se encuentra en Éxodo capítulo número 20, versículo 8 al 11, que es precisamente cuando Dios le está dando los mandamientos a Moisés. Fíjense lo que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Explicábamos que no quiere decir que Dios al sexto día, ya después de haber creado todo, ya dijo, séptimo día me voy a tomar un descanso. No, porque Dios no se cansa, porque no es humano como nosotros. Él simplemente está diciendo, aquí terminé mi obra. Ahora, hablábamos de que la ciencia ha ido aumentando en los últimos años, que por cierto, esto es algo que ya estaba escrito en el libro de Daniel. La ciencia está aumentando. Y a medida de que va aumentando la ciencia, la tecnología, podemos observar cosas sumamente interesantes, lo cual nos lleva a confirmar que efectivamente nosotros vivimos en una tierra joven, no de millones de años. Quédense en la mente en esto de el universo fue creado millones de años, porque si lo vemos está conectado con la parte de la evolución que requirió millones de años para que fueran formadas las especies. Esto no puede ser posible porque si fuera de esa manera, entonces quiere decir que hay algo que nos está haciendo falta.
Porque si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la ciencia, debemos de poder observarlo y repetirlo. Pero esto no es posible. Sin embargo, ha habido acontecimientos importantes que nos han ido ayudando a entender estos procesos dentro de la creación. O también procesos situaciones que ocurrieron más adelante en el Génesis, por ejemplo, con el diluvio. Mucha gente dice que el diluvio no existe, pero nosotros podemos ver situaciones como la erupción del monte Helens allá en los Estados Unidos, donde pudieron científicos comenzar a observar y ver, oye, estos patrones efectivamente coinciden con lo que hemos visto alrededor del mundo y coinciden con lo que ocurriría en el caso de un gran diluvio, mucha agua. Y ahí es donde comienzan muchos científicos a decir, no, no es cierto, porque les cuesta trabajo aceptar y reconocer que hay un Dios, que todo lo creó. Ahora, regresando al tema de la cuestión de la tierra joven, esto pareciera como que es algo nuevo para muchos cristianos, pero resulta nuevo porque también a lo largo de la historia y a medida de que va creciendo la ciencia y van saliendo muchos estudios, pero van saliendo muchos estudios y son inclusive los estudios aprobados en las escuelas, donde se enseña que son millones de años, ahí muchos cristianos entran en un conflicto. Porque dicen, pero ¿cómo es posible? Entonces, ¿qué pasó? Porque el Génesis dice tal cosa, pero los científicos están diciendo otra cosa. Y no hay unas ganas de investigar, un deseo de investigar qué es lo que está sucediendo realmente. Pero gracias a Dios que sí hay muchos que están investigando y están observando cómo se comporta esta cuestión científica y van viendo que efectivamente la Biblia tiene razón, que eso es algo que nosotros como creyentes debemos de tener siempre en mente, que la Biblia no se equivoca, no se equivoca, así que no caigamos en esa tentación de dudar de lo que dice la Biblia, porque ya hubo un científico sumamente reconocido que dijo alguna otra cuestión. Ahora, muchas veces nosotros cometemos el error de decir, no importa, no importa si creemos esto, es lo que dicen los científicos. Por un lado me quedo, sí, ok, Génesis 1 dice que Dios la creación, pero voy a creer más lo que dicen los científicos. Y creemos que aparentemente no pasa nada, pero esto es algo crucial porque va de la mano con la inerrancia, confiabilidad y autoridad de la Biblia. No puedo por un lado decir, si creo en lo que dice la Biblia, pero por el otro lado decir, bueno, es que como que suena más convincente lo que dicen los científicos. No podemos hacer eso, porque si no, y como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, ¿cómo vamos a creer nosotros que efectivamente el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros? Que eso es el núcleo, el núcleo. Si nosotros no estuvimos ahí, ¿cómo vamos entonces a creerlo? Si no creemos en lo que dice Génesis 1 y Génesis 2. Entonces vemos como si tiene una importancia grande el creer que la Biblia no se equivoca. Así que esto es algo clave, porque si no tenemos una visión clara y estamos convencidos, nuestra fe podría ser fácilmente
movida. Y sobre todo, y queridos amigos, ustedes que nos están viendo que quizá apenas están comenzando a creer en Dios, este tipo de cosas son las que uno debe de creer por fe, es decir, sin haberlo visto. Porque si no, el día de mañana va a llegar alguien y les va a decir, oh, mira, es que esta nueva doctrina en la cual Dios te está diciendo que tú puedes prosperar y que no debes de tener ningún problema y la van a creer. No tiene ningún fundamento bíblico. Creamos que efectivamente la Biblia tiene la razón con relación a la creación. Y fíjense una cosa, eh, es cierto, los primeros 11 capítulos de la Biblia no van a ofrecer un detalle minucioso sobre las cosas que acontecieron. Hay muchas cosas que pudiéramos decir, no, pero es que, y como esto, y como aquello, es cierto, nos pueden surgir muchas cosas, pero recordemos, la Biblia no es un libro de ciencias. La Biblia no es un libro que hable a detalle de la creación, sino la Biblia es el medio por el cual nosotros conocemos a Dios y nos es revelado lo que Él quiere. Lo importante es conocer a Dios. Y es cierto, tenemos la bendición de conocer parte de lo que Él ha hecho y cómo lo hizo en una cuestión pequeña. Pero no es la intención de la Biblia el revelarnos a detalle de lo que hay en la Escritura. Pero fíjense una cosa, dentro de todos estos capítulos hay material fundamental que si nosotros lo quitamos, no vamos a poder entender lo que está aconteciendo. O sobre todo las cosas que van a ocurrir, eventos que van a ocurrir en el futuro, no los podríamos entender porque, por ejemplo, el hecho de que Adán y Eva hubieran pecado, el hecho mismo del pecado, no lo podríamos entender sin los primeros capítulos de Génesis, sin la desobediencia de Adán y Eva, la seguridad de que hay un juicio de parte de Dios. No lo podemos entender de nuevo, porque al momento de que Dios se acerca, en ese momento hay un juicio de parte de Dios. Y no lo podríamos entender, porque nos faltaría esa pieza y la pieza clave está en el libro de Génesis. Así que pasar por alto estas doctrinas que son fundamentales dejaría a la Biblia como un libro más, algo irrelevante. Pero desgraciadamente hay muchos críticos que quieren tratar a la Biblia y sobre todo los primeros como un mito, como algo que es una historia inventada. Inclusive hay personas que dicen son historias orales y por eso están ahí. Pero no puede ser eso posible. Hay implicaciones graves al decir ese tipo de cosas. La verdad es que si nosotros comparamos las historias de la creación de otras culturas, el relato del Génesis es el más, vaya, el que más se presenta como si fuera un mito. Es atacado, pero ¿por qué es atacado? Porque es algo que no queremos desechar, por las implicaciones de nuevo, de que no entenderíamos la teología. Y ahorita vamos a ver qué otras implicaciones graves tiene. Fíjense, en las culturas más antiguas, en la literatura más antigua, la creación era vista como una lucha entre dioses y la mayor parte de esos mitos de la creación retratan la cultura en cuestión como el centro del universo religioso, mientras que el relato de Génesis comparte muchas similitudes con otras historias de la creación, difieren porque van a poner a Dios como el único soberano sobre la creación y eso es importante. Ahí hay un punto importante,
Porque mientras las otras culturas creen, pues hay muchísimos dioses. Aquí es solamente el único Dios verdadero. Y, y esto es algo que vale la pena tenerlo en cuenta. Dios en el relato del Génesis es presentado como el único Dios, porque eso es lo que es. Solamente hay un Dios. No hay múltiples dioses que estuvieron luchando para crear el mundo. Así que, fíjense una cosa. Gran parte de la teología cristiana se basa en la precisión histórica del relato de Génesis. Por ejemplo, el concepto del matrimonio sale precisamente de ese relato que está en el libro de Génesis. Y vamos a ver el capítulo número 2, versículo número 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Bueno, Gonzalo, ahí lo dice. Pero ¿y eso qué? Bueno, el Señor Jesucristo hizo referencia a este mismo pasaje cuando estuvo aquí en la tierra. Está ahí redactado en los evangelios. Solamente para mencionar uno de ellos, Mateo 19:4. ¿Qué es lo que dice Mateo 19:4? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Leo el versículo 5. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Se dan cuenta de que, uno, el Señor Jesucristo está haciendo referencia al libro de Génesis, capítulo número 2, luego empezando. Si esto no fuera verdad, si el relato del Génesis no fuera verdad, número uno, el Señor Jesucristo hubiera dicho una mentira, porque estaría haciendo referencia a algo que no es cierto. Número dos, si el Señor Jesucristo dijo una mentira, entonces no es Dios. Y fíjense nada más la implicación tan grave que tiene el no creer que la familia diseñada por Dios fue dada desde el libro de Génesis, desde el principio, hombre y mujer. Pero que además el Señor Jesucristo hace referencia. Ahí cobra una relevancia súper importante, porque Dios no puede decir mentiras. El Señor Jesucristo es Dios, por lo tanto el Señor Jesucristo no puede decir mentiras. Y si Él no puede hacer algo en contra de su naturaleza, que es pecar, y la mentira es pecado. Por lo tanto, lo que Él habló es verdad. Ahora, esto es solamente con relación a el hecho de la familia. Pero vamos más allá, a una doctrina aún más importante. Una doctrina que nos impacta a todos. Y es la de la salvación. Porque precisamente va a depender de lo que creamos o no en Génesis. ¿Por qué razón? Por la cuestión de Adán. El apóstol Pablo, en 2 de sus epístolas, hace una conexión que, además de certera, es maravillosa, con relación a Adán y el Señor Jesucristo. Vamos a leer ahorita 1 de Corintios, capítulo número 15, versículo 21 y 22, que dice de esta manera: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos serán vivificados. Vamos a analizar este pasaje. Por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿Cuál muerte? La muerte espiritual. ¿Y quién fue ese hombre? Adán. Entonces, por la razón de que por Adán entró la muerte, así también la resurrección de los muertos entró por un hombre, el Señor Jesucristo. Entonces, esto es algo importante, porque entonces aquí Pablo, que además el apóstol Pablo era un conocedor de la Escritura, porque él había sido, bueno, él estudió a los pies de una persona que era un erudito, vamos a llamarlo, Gamaliel. No podía cometer esa clase de errores. Pero además, la Biblia es inspirada divinamente. No podría ponerse una mentira. Entonces, de manera similar, aquellos a quienes Dios ha elegido para la salvación se salvan en virtud de estar en Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque toda la raza humana está en un estado caído por lo que ocurrió con Adán. Entonces, esa distinción que hay en Adán y en Cristo es fundamental, es crucial para una comprensión adecuada de lo que nosotros creemos dentro de la salvación. Y no tendría ningún sentido si no hubiera ningún Adán literal. Vamos ahora a leer Romanos 5:12. Si ustedes quieren leer posteriormente Romanos del capítulo 5, versículos 12 al 21, bien pueden hacerlo para tener una mayor referencia, pero por cuestiones de tiempo solamente vamos a leer el versículo número 12 del capítulo 5 de Romanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si no hubiera un Adán literal, ¿se dan cuenta cómo estos versículos de la Escritura no tienen ningún sentido? Si hubiera habido una evolución, como muchas personas afirman que ocurrió y lo plantean, ellos dicen que, bueno, hubo ahí un momento en el cual llegó un chango, y este chango comenzó a evolucionar y luego ya comenzó a adquirir habilidades y comenzó a caminar más derecho y comenzó a pensar. Pero entonces, si la evolución fuera cierta, ¿en qué parte de todos esos procesos evolutivos entra Adán? No hay cabida para un Adán literal dentro de la evolución. Y si no hay cabida para un Adán literal en la evolución, no hay cabida para nosotros entender y creer lo que dice estos pasajes que acabamos de leer de 1 Corintios 15 y Romanos 5. Entonces necesariamente tiene que haber un Adán literal, porque así lo dice la Escritura y porque precisamente por medio de un hombre todos pecamos, pero por medio de un hombre todos somos salvos. Entonces, esto no es cualquier cosa realmente. No es tan sencillo el simplemente decir, bueno, voy a creer en cualquier cosa que me digan. No. Nuestro deber es analizarlo y confrontarlo con lo que dice la Escritura. Gonzalo, pero yo no lo entiendo. ¿Quién me lo puede explicar? Bueno, ahí donde tú te reúnes, quizá tu pastor pueda ayudarte. Y si tu pastor no pudiera ayudarte, hay varias páginas
dentro de Internet, que son ministerios que se han dedicado a precisamente divulgar la verdadera ciencia. Uno de ellos es, la página es icr.org. Es un instituto para la investigación de la creación. Ellos explican muchísimas cosas y quienes lo explican no son personas que no hayan estudiado, son personas que tienen doctorados, años en investigación. Son especialistas en su materia. Otra página que puedes visitar tal vez podría ser answersingenesis.org, o puedes buscar respuestas en Génesis y vas a poder ahí tú leer con relación a esto. Entonces, no podemos nosotros dar cabida a la evolución dentro de la Biblia. No podemos nosotros dar cabida a teorías como el Big Bang, porque el orden en el cual lo presentan, y nuevamente dentro de la teoría del Big Bang hay millones de años, pero el orden en el que presenta la teoría del Big Bang, la creación, no coincide con el relato del Génesis. Gonzalo, pero hay cosas que son poco entendibles. ¿Cómo va a ser creado después el sol? Sí es cierto, sí es cierto y no lo podemos entender. Podemos sacar algunas conjeturas de cómo fue que lo hizo Dios. Pero al final de cuentas, si Dios dice que lo hizo de esa manera, es porque así fue. Y volvemos a este argumento que nosotros presentábamos al principio. Si nosotros vamos a dudar de lo que dice la Biblia, en esa parte del Génesis, ¿cómo entonces vamos a creer el hecho de que Dios nos ama, que entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros y que si creemos en Él, vamos a ser salvos? Muchas gracias porque pudieron estar con nosotros en esta ocasión. Les agradecemos mucho y que estén compartiendo nuestros videos, que estén orando. Y también, si ustedes tienen alguna pregunta con relación a este tema o a otros que hemos tratado, no duden en enviarnos un mensaje y buscaremos el darles respuestas. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor esté en sus corazones.